Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendiciones llegar a un nuevo jueves para seguir aprendiendo y estudiando de la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar, vamos a tomar un tiempo para orar en lo que los demás hermanos se conectan o los hermanos también después que lo ven en diferido. Padre, te damos gracias esta hora porque nos das una oportunidad más de poder estar no solo en tu casa, sino que también tener los medios, los recursos, pero principalmente la salud o la provisión, Señor, para poder estar aquí. Gracias porque una vez más tú eres fiel a nuestras vidas. Gracias porque una vez más tu amor y tu misericordia está sobre nosotros. Gracias porque una vez más ese cuidado no ha faltado, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, sus hogares. Señor, que tú puedas siempre proveer todas sus necesidades. Señor, bendice también los trabajos de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú eres fiel. Señor, te queremos pedir por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos que tienen necesidades. Padre, seguimos pidiendo por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, de nuestro hermano Omar de Limbaires. Padre, guárdalos, bendícelos, cúbrelos, ahí donde estén, que tú puedas traer paz y tranquilidad a sus vidas. También como las peticiones especiales, Padre, en la vida de nuestros hermanos Mabel Núñez y nuestra hermana también Telma, nuestra hermana Jackie de Donado, la familia Rodas Parada y también la petición especial de nuestra hermana Alba por la vida de su hijo y de su familia, de su nuera, de sus nietas. Padre, por la familia Hernández Flores. Señor, que tú les des guianza ahí donde estamos orando, Padre, para que tú puedas, Padre, eh, que ellos puedan encontrar un lugar allí en la ciudad donde viven para poder congregarse. Señor, asimismo, pedimos por la salud y por la vida de nuestro pastor general, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo cubras. Señor, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos. Padre, bendice a cada uno de tus siervos, así como también la vida del pastor Brandon, su esposa y la congregación. Señor, gracias por esta congregación, Señor, que a pesar de las dificultades y como un ejemplo, a pesar de la edad, Señor, siguen estando en este lugar, sosteniendo este lugar. Bendice a cada uno de ellos. También te pido por la vida, Señor, de Víctor Eduardo y de Esther María. Padre, guárdalos, cúbrelos. Señor, te pido también por mi familia, por mis padres. Señor, pedimos por cada uno de nuestros familiares que, Señor, algunos tal vez te conocen, pero se han alejado de las iglesias, se han alejado de tus caminos. Y también pedimos por aquellos, Señor, que todavía, Señor, no se han rendido a ti. Señor, bendice. Señor Padre, cuántos hermanos, sus padres no son creyentes, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, etcétera. Padre, que podamos ser cada uno de nosotros ejemplo y una luz en medio de la oscuridad. Bendice esta noche tu enseñanza. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera interponer con el desarrollo de tu enseñanza. Señor, abre nuestro entendimiento. Necesitamos aprender más de ti, más de tu palabra. Amén y amén. Amén. Eh, Vamos a estudiar el día de hoy el libro de Malaquías 1. Malaquías 1. Malaquías 1. El tema que vamos a ver principalmente en este capítulo 1 es las ofrendas con
contaminadas. Las ofrendas contaminadas. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos parte, ¿verdad? De lo que vimos el jueves pasado. Malaquías sirvió como profeta en Judá aproximadamente allá por el año 430 desde Cristo. En el Antiguo Testamento es el último profeta y también el último libro. Ambiente de la época, la ciudad de Jerusalén y el templo ya habían sido reconstruidos desde hacía casi un siglo, pero el pueblo se había vuelto negligente en su adoración a Dios. El mensaje principal es la relación del pueblo con Dios, porque ésta estaba rota debido al pecado del pueblo y que pronto serían castigados. Pero los pocos que se arrepintieran recibirían la bendición de Dios, y esa está ilustrada en su promesa de enviar al Mesías. ¿Verdad que es también lo que nosotros estamos viviendo? De su segunda venida, no de la primera, de su segunda venida. Amén. También, ¿cuál es la importancia del mensaje que tiene Malaquías? Habla de la hipocresía del pueblo, de la negligencia hacia Dios y de la vida despreocupada que tienen consecuencias devastadoras. La hipocresía y la negligencia hacia Dios y una vida nos lleva a tener una vida despreocupada, llega a tener consecuencias devastadoras, ¿ok? Entonces, el servir y adorar a Dios debe ser el punto principal de nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad. Algunos pues creen que no hubo algún profeta contemporáneo, ¿verdad? Sino que este fue después. Ahora, ¿qué es un oráculo? Porque probablemente en algún momento usted escuche la palabra oráculo. Y normalmente yo fuera de la iglesia, de la palabra del Señor, normalmente ocupamos el tema de profecía. ¿Y dónde he escuchado yo más la palabra oráculos? Tal vez en algunas películas y tal vez ¿cómo se llama? En cuestiones donde hay algunos adivinos, ¿verdad? Y que están teniendo una visión o algo. Pero un oráculo está bien ocupar la palabra como un oráculo. No se está imitando lo del mundo, no, no. Un oráculo es un mensaje de Dios. Una profecía es un mensaje de Dios. Entonces, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, predicó después de Ageo, Zacarías y Nehemías. Entonces, como repito, el templo había sido reconstruido desde hacía casi un siglo. Se recuerda que cuando estábamos estudiando en el caso de algunos, como el caso de Sofonías o de Zacarías, se recuerda que habían regresado de la cautividad y por los enemigos que se habían levantado, ellos no habían reconstruido el templo y se habían dedicado a ser mejores sus casas, y esa era la excusa por la cual no había templo. Pero aquí ya había sido reconstruido. Se estima que ya habían pasado casi 100 años después de aquella reconstrucción. Pero el pueblo otra vez había perdido el entusiasmo hacia la adoración. ¿Qué vemos aquí? Apatía y la desilusión se habían establecido debido a que no se habían cumplido las profecías mesiánicas de Isaías, Jeremías y de Miqueas. Quiere decir que como ellos no habían visto el cumplimiento, se desilusionaron. Como muchas veces nosotros como creyentes, ¿verdad? Cuando no vemos que Dios cumpla nuestras peticiones, nuestros deseos, no lo de Él, ¿qué dice allá en Habacuc? Oiga un momento, le decía Habacuc al pueblo, oye, sí, la visión puede ser que tarde, pero Él no va a tardar. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que tarde para nosotros en nuestro tiempo, pero no va a tardar en el tiempo del Señor. Y Habacuc decía, y se cumplirá. Amén. Entonces muchos de los pecados que habían provocado la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo se seguían practicando en Judá. Entonces, ¿qué hizo Malaquías? Confrontó a los hipócritas con su pecado al representar de manera gráfica un diálogo entre el Dios justo y su
pueblo insensible. Amén. Entonces, ¿con qué empieza Malaquías? Con el amor de Jehová por Jacob o por Israel. Y en el versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Entonces, el versículo 1 funciona como el título original de la Biblia, de este libro, perdón, de este libro. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Oiga, era una profecía contra Israel y estaba ocupando como medio a Malaquías. Entonces la palabra profecía, que ya lo he dicho en algunas ocasiones, viene de la palabra masa, es con la que se abre el libro. Oiga, no dice no, profecía. Es la traducción de una palabra hebrea que también significa carga o sufrimiento. Entonces, lo que el Señor tenía era una carga, un sufrimiento contra Israel. Entonces, con esa palabra el profeta comunicó un doble mensaje a los oyentes, pero también a los lectores. Mire qué interesante. ¿Por qué? A los oyentes en ese tiempo, a los que lo leyeran después y a usted y a mí ahora. Porque esta palabra o esta profecía del Señor también puede ser una carga o un sufrimiento del Señor, muchas veces con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Entonces, aquí hay una proclamación del profeta en nombre de Dios. De allí el nombre de mi mensajero, que para muchos Malaquías significa mi mensajero, pero una proclamación, pero no una proclamación cualquiera, ¿verdad? Sino una palabra de amargura y de dolor de Dios para su pueblo. Entonces, de esta manera, la primera palabra con la que se abre el mensaje del libro también provee la nota y tenor del mensaje, es decir, con qué intención. Dios está muy triste por la actitud de su pueblo. ¿De qué era un mensaje? Donde Dios le dice al pueblo que estaba triste por cómo ellos se comportaban. Entonces, tal vez algunas cosas, usted probablemente puede ser repetitivas. No esa es mi intención con respecto a la enseñanza del miércoles pasado, sino que un recordatorio lo vamos poniendo a la vez, ¿verdad? Entonces, comúnmente llamamos profeta a Malaquías, mi mensajero. Entonces, sin embargo, el resto del libro permite descubrir varios elementos, como cuáles. Hay elementos importantes del nombre de mi mensajero. Entonces, otra indicación es de ese título, la podemos encontrar en Malaquías 2:7, que dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y también el 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, estos textos permiten ver que el profeta mismo era una persona o un precursor de otro, mi mensajero, que a su vez vendría a ser precursor del Señor. Amén. Recuerde que también hay una parte mesiánica, ¿verdad? 4:5, porque oiga lo que dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Vamos a ver algunas cosas con el tiempo, ¿verdad? Vamos a llegar allí a, a ese punto. Vamos paso a paso, ¿verdad? Entonces, en Malaquías 2:7, bueno, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de leer de el mensajero, habla de una línea sacerdotal, pero en el 4:5 habla del que el mensajero es el profeta Elías. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Que es muy probable entonces que Malaquías fuera una persona de la línea levítica.
Amén. Que él descendiera en esta rama, que fuera un sacerdote, ¿verdad? Eso lo podemos ver allá en Levíticos 2, del 4 al 8. Y que a la vez, como sucedió con Amós, bueno, vamos a Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Entonces, algunos, algunos se llega a creer de que Dios lo había sacado de su profesión para hacerlo su profeta en un momento de crisis. Amén. Entonces, recuerde también que una de las cosas en las que habla Malaquías es que por la misma indolencia y por el pecado del pueblo, ellos ya no habían llevado las ofrendas y los diezmos, y por esa razón muchos de los profetas se habían vuelto no a sus tierras, sino que se habían ido a trabajar. Amén. Se habían ido a trabajar. Ahora, fíjese que aquí vemos algo muy importante. Hay muchos que cuando, solo es un paréntesis en la enseñanza, porque ya va a llegar el momento en el cual hablemos de esto un poco más en el capítulo 3. Pero hay mucha gente que dice que, por empezar, el diezmo no solo es de la ley, ¿sí? Porque vemos allá a un Abraham, pero también vemos a un Jacob que diezmaron. Y Abraham como el padre de los gentiles también, porque él era un gentil y es padre de los que no somos judíos. Era padre de los judíos, pero también padre de nosotros que somos gentiles. O de ese nuevo Israel espiritual, pero él era un gentil. Ok, muchos dicen de que como se destruyó el templo, ya no había que ir a diezmar. Ahora, ¿quién acaso Dios dio la orden de que porque ya no había templo no había que diezmar? ¿Acaso no habían levitas en cada una de las regiones? Recuerde que también se llevaba un diezmo allá al templo, pero también se daba para los levitas en cada ciudad. Entonces, mire, hay muchas cosas que muchas veces usted puede escuchar y va a ser a medias. Aquí Malaquías está diciendo que el pueblo había dejado de aportar para el templo. No había alimento, como dice en el capítulo 3. Entonces, y que muchos de estos lo que habían hecho era, algunos se habían vendido, habían malos sacerdotes, sí, habían malos sacerdotes que aceptaban ofrendas contaminadas, aceptaban animales con defectos. Y habían otros que, entonces, a unos que se quedaron allí, pues le fue bien, sacaron un negocio, pero otros se tuvieron que ir a buscar un trabajo. Entonces, probablemente para algunos, habla de esta, ¿verdad? Que probablemente Malaquías fuera de una línea levítica o, como en el caso de Amós, lo haya llamado de algo. Entonces, pero si Malaquías era levita, encaró la verdadera profesión del sacerdote, más que practicante de ritos y sacrificios, el sacerdote debía vivir los preceptos del pacto. Amén. Volvamos otra vez a Malaquías 2, Malaquías 2, 4 y 5. Dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y entonces el sacerdote debía de enseñárselo al pueblo, porque ahora dice el Malaquías 2, 6 y 7. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está hablando, esto está hablando de Malaquías. Déjeme ver una cita. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, esto está hablando de la referencia que había con la condición del pueblo. Estaban pasando por una necesidad, había una situación grave. Sí, también, pero esto era a raíz del pecado de Israel. No porque el Señor le plació mandar una escasez, un problema. No, no, no. Consecuencias del pecado de Israel. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces fue así como se encarnaron en la persona de Malaquías el profeta y el sacerdote. Así se convirtió en precursor de Elías, Juan el Bautista, ¿verdad? Quien fue a la vez profeta y también fue sacerdote. Mateo 11, 13 y 14, porque a todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ah, mire, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Se recuerda que en Malaquías dice, mandaré a mi Elías. Ok. Entonces, así se convirtió en precursor de Elías o de Juan el Bautista. Malaquías fue precursor de Juan el Bautista, quien fue a la vez profeta. Ya lo leímos aquí, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y sacerdote, Mateo 3, amén. Mateo 3, del 1 al 17. Amén. Déjeme en el 13, ¿verdad? En el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Usted léalo todo porque yo por tiempo no lo puedo, eh, eh, no vamos a llevar mucho tiempo porque hay muchas cosas que podemos hacer. Amén. Entonces, recuerde que quién era el padre de, ¿cómo se llama? ¿Quién era el padre de Juan el Bautista, verdad? Amén. Entonces, y este a su vez, Juan el Bautista, déjeme, déjeme buscar algo rápidamente. Ah, perdón, hermanos, que me estoy atrasando un poquito, pero eh, amén, aquí está. Lucas 1:5. Es que estaba buscando la cita para que quede bien. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Entonces, ¿quién era el padre de Juan? Zacarías, que era sacerdote. Y entonces Juan pertenecía
a la tribu de Leví, por lo cual también era sacerdote. Entonces, Juan fue el precursor de Jesucristo, ¿verdad? El verdadero profeta, sacerdote y rey. Amén. Entonces, quería darle la cita, por si usted no la sabía, quería darle la cita para que veamos que tanto en Mateo vemos tanto que fue profeta y fue sacerdote. Ahora, volvamos otra vez y entremos ahorita ya de lleno porque ya llevamos 20 minutos y tenemos mucho que aprender de la palabra del Señor, que es una bendición. Volvamos y vamos a ver esta primera parte, Malaquías 1, del 2 al 5. Dice, yo os he amado, el tema es el amor de Dios a Israel, ¿verdad? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Oiga, cómo se comporta Israel, dice, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, no, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí se concentra un mensaje, o estos tienen una estructura concéntrica. El versículo 2 dice que Israel es el receptor del amor de Jehová. En el versículo 3 y 4 señala que Edom es el receptor del castigo de Jehová. Edom, que es Esaú, Israel, que es Jacob. Entonces, el versículo 5 dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, Jehová, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora, el versículo 5 indica que Jehová quiere ser el receptor de la alabanza de Israel. Yo os he amado, dice Jehová. E Israel dijo, ¿en qué nos amaste? ¿Por qué razón vienen estas palabras? Por lo que habían sufrido. Pero era ¿cómo se llama? Lo que sufrió Israel. ¿Era porque el Señor había querido que pasaran eso o eran consecuencias del pecado de Israel? Entonces, por eso si dejamos solo los versículos 2 y 5, la única respuesta al amor de Dios esperada de Israel es la que proclama en el versículo 5, se ha engrandecido Jehová más allá de las fronteras. Pero en los versículos del 2 al 5, el recuerdo del amor de Dios en el pasado encuentra su balance en la promesa del amor de Dios en el futuro. Ya lo vamos a ver más adelante. Algunas citas no las voy a leer porque quiero avanzar. Eso está Malaquías 4 del 2 a 6. Mientras tanto, en el presente, yo os he amado, dice Jehová en el versículo 2, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Entonces aquí hay, como podríamos decir, un tira y un encoge, ¿verdad? En una forma de un debate, una disputa. Ahora, el profeta quiere mostrar al pueblo que ya en su presente eran objeto del amor de Dios, pero que por su ceguedad y por su conducta equivocada no eran capaces de ver el amor de Dios entre ellos, lo que el Señor había hecho. Entonces, otra manera de analizar estos versículos es ver en ellos la declaración del amor de Dios, la expresión de una duda en cuanto al amor de Dios y luego una demostración del amor de Dios. ¿Por qué? Porque viene el Señor y dice, yo os he amado. Viene Israel y dice, ¿en qué nos amaste? Oiga, cuestionar a Dios. Qué increíble, cuestionar a Dios. Y entonces viene el Señor y dice, ¿acaso no ven cómo está Edom?
¿Se acuerdan que Edom fue malo con ustedes? Fue cruel. Cuando ustedes necesitaron agua, no les dio permiso ni darles agua ni de pasar por la tierra, sino que aún cansado y todo esto, los hizo que rodearan. Que también Edom se alegró de que ustedes fueran invadidos, que mataran a sus mujeres, a sus niños, a sus hombres. Y dice, yo los he destruido. Amén. Entonces, había una demostración del amor de Dios. Entonces, ¿qué más esto de yo os he amado? Es el amor de Dios declarado a ellos. Le declara su amor para con su pueblo. Conviene recordar que los términos vinculados con el amor, que viene de Ahav, A-H-A-V, eran considerados básicamente como sinónimos de lealtad en el vocabulario antiguo y que por lo tanto figuraban en los tratados del antiguo cercano oriente. Ok, cuando le dice el Señor, Él a Israel, yo os he amado, les está hablando, yo he sido leal con ustedes. Yo no he cambiado. Los que cambiaron fueron ustedes. Los que pecaron fueron ustedes. Los que quebrantaron la ley, mis mandatos, mis estatutos, preceptos, fueron ustedes. No fui yo. ¿Por qué? Porque en el versículo siempre 2, en la parte B, Israel pone en duda ese amor leal del Señor. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Entonces, fíjese que el pueblo cegado, y esta ceguera era creada por los momentos de privaciones y sufrimientos, que era consecuencia del pecado de ellos. No pueden ver las maneras en las que Dios muestra su amor hacia ellos. De hecho, al pueblo le molesta que Dios le recuerde su amor en el pasado. En esa conversación que tienen en el presente, les molesta que les diga que los amó en pasado. No, el Señor los seguía amando porque era leal. Amén. Entonces, si hubiésemos, póngale que nosotros hubiéramos estado allí y hubiéramos escuchado en vivo esto, probablemente hubiéramos escuchado algo así. Señor, no queremos que nos traigas recuerdos bonitos del pasado. Queremos acciones concretas. Queremos acciones presentes aquí de tu amor. Pero espere. Sí. Pero cómo era la condición de Israel en ese momento? Mala, en pecado, haciendo un montón de cosas. Y el Señor no los había consumido. ¿Acaso eso no es misericordia? ¿Acaso eso no es amor? Sino que antes de ir a destruirlos otra vez, viene el Señor y se acerca. Manda a Malaquías para que les hable. ¿Qué estaban pasando? Pues probablemente tenían sequías. Perdón que se me perdió parte del bosquejo aquí. Tenían sequía, plaga de langostas y enemigos que los rodeaban. Entonces, existe un problema básico en el diálogo entre Dios y el pueblo. Entonces, la respuesta del pueblo a la declaración del amor divino es egocéntrica, vista desde la perspectiva de quien solo quiere ser beneficiado o beneficiario, mejor dicho. Solo para mí, solo para mí. Yo no tengo nada que dar. Tu obligación es darme todo lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo no te pedí, Señor, que nos formaras. Yo no te pedí que nos hicieras pueblo. Entonces, porque le dice, ¿en qué nos has amado? Porque la pregunta también podría decir, ¿y ustedes en qué han sido leales? Entonces el pueblo bien hubiese podido decir, sí, Dios nos has amado, pero ¿cómo le hemos amado nosotros a Él?
Porque muchas veces hay un engaño de nuestras almas en las cual creemos como nosotros amamos a Dios es suficiente. Y déjeme decirle algo, no es así. Entonces, él, en lugar de aprovechar el momento de crisis como tiempo de una examinación, de un autoexamen, el pueblo se dedicó a examinar y a cuestionar a Dios. Ellos no se cuestionaron, no hablaron de lo desleal que habían sido. El Señor les está diciendo, yo fui leal con ustedes, mi amor fue leal. Ellos no mostraron esa misma carta, pongámoslo de esta manera, de lealtad hacia el Señor, sino que era como, es que esa es tu obligación, no nuestra. Amén. Ahora, y dice la parte C del 2, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces, el simple hecho de que ellos estuvieran vivos, de que no hayan sido destruidos, de que si ellos están ahí fue porque Dios permitió que uno de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos regresara y pudieran estar ahí. Simplemente eso era muestra del amor de Dios. Que usted y yo estemos vivos hoy es muestra del amor de Dios en nuestras vidas. Suficiente. ¿No le basta eso? ¿No nos basta eso? Como para que nosotros nos pongamos en un plano de exigirle al Señor. Ahora, el versículo 3 y 4 ofrecían a Israel un cuadro muy patético por parte de ellos. Si ellos creían que el exilio los había golpeado duramente, Dios los invitaba a volver la cara y ver lo que había pasado con sus vecinos, los edomitas, descendientes de Esaú. Porque los edomitas habían sido enemigos constantes de Israel. Y hay muchas citas. Génesis 25, del 29 al 34. Génesis 36, 8. Primer libro de Reyes 11, 15. Jeremías 49, 17. Ezequiel 25, del 12 al 14. Joel 4, 19. Y Amós 1, del 11 al 12. Amén. Entonces, el énfasis de estos versículos está en que Dios ha manifestado su amor, interés y favor hacia Israel, y que la prueba está en el contraste de su trato con Israel y con Esaú, de los pueblos que salieron de ellos, quiere decir, de los judíos y de los edomitas. Israel se atrevió a decirle, ¿en qué nos amaste? Y le dice el Señor, ustedes salieron ustedes salieron del mismo. Ustedes, los dos pueblos, ¿de dónde vienen? Vienen de Isaac. Y los dos pueblos vienen de Abraham. Pero a Edom aborrecí. Y a ustedes los he amado. ¿O acaso no pueden ver en la condición en que están? Increíble, ¿verdad? Bueno, sigamos. Como le digo, hay mucho, 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 mucho ahí que podamos aprender, ¿verdad? Ahora, y aquí es donde vamos a ver de lo que es el tema de hoy, las ofrendas contaminadas. ¿Qué hace en esta parte de Malaquías 1:6 en adelante? Dios reprende a los sacerdotes. La condición de los sacerdotes era un solo de la condición de Israel. Amén. Alguien una vez me dijo, para que haya un corrupto debe de haber un corruptor. Increíble, ¿verdad? Entonces, las ofrendas contaminadas de los sacerdotes. Malaquías 1, del 1:6 al 9. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, en estos versículos encontramos una unidad y coherencia con la repetición de 8 veces de la expresión mi o tu nombre. Está en va desde el 6a hasta el 2.5. Hay varias veces que se menciona, lo vamos a ir viendo a lo largo. Fíjese que en la mentalidad hebrea el nombre no solo denomina a la persona, sino que equivale a ella. El nombre era puesto por un sentido de la persona, tenía un significado, ¿verdad? Entonces, conocer el nombre de Dios es tener la oportunidad de estar cerca de Él, y nombrar el nombre de Dios era algo muy serio. No sé, por la palabra dice, ¿verdad? No tomarás en vano mi nombre. Entonces, por ello existía más peligro más el peligro de profanarlo, hablar vanamente. Entonces, los sacerdotes de Judá creyeron que callando el nombre, amén. Volvamos otra vez para que usted pueda entender un poco, para ver un poquito más. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, y oiga aquí, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, los sacerdotes de Judá creyeron que callando el nombre estaban honrando a Dios. ¿Qué quiere decir? Que como no lo mencionaban, no lo ofendían con sus actitudes. Que como no lo mencionaban, no lo ofendían con su forma de actuar, con las trampas, con las mentiras que hacían. No se daban cuenta que con sus acciones insultaban la misma persona de Dios. Hermanos, mire qué increíble esto. Como no mencionamos el nombre, entonces no lo ofendo. Pero mi vida es una desgracia. Mi vida es un pecar continuamente. Amén. Entonces, fíjese que el texto, en cambio, habla de la honra, temor a Dios de parte de las naciones paganas y de Leví, personificado aquí por Malaquías. Eso lo vamos a ver en Malaquías 2:4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. ¿A quién le estaba hablando? A los sacerdotes. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el argumento está estructurado de esta manera. ¿Quiénes deshonran a Dios? Lo vimos en el 1:6. Los sacerdotes. No eran otros. Los sacerdotes serán objeto de deshonra. Malaquías 2:3. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí
yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro al el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Quienes desprecian a Dios. Los sacerdotes otra vez, porque lo vemos en el 1 del 6 al 8. Amén. Entonces dice la palabra que serán despreciados. Volvamos otra vez a Malaquías, pero ahora 2:9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Miren, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el primer punto que quiero que veamos, el primer punto es la indiferencia y profanación, el descuido de los sacerdotes. Eso está del 6 al 9, ya lo leímos. Entonces, como primer punto de las ofrendas contaminadas es el descuido de los sacerdotes. ¿Por qué las ofrendas eran contaminadas? Porque los sacerdotes se descuidaron. Mire, le podemos echar la culpa, como ministro le podemos echar la culpa al pueblo, pero quien pone orden, oiga, quien pone orden en una iglesia es el ministro. En el momento que un ministro no pone orden, ese ministerio se va a hacer pedazos. Amén. Entonces, el descuido de los sacerdotes. Ahora déjeme recordarle algo. Usted, aunque no sea, en el caso de los hombres, un pastor, o en el caso de las mujeres, una servidora, o una líder, o una maestra de la palabra del Señor, porque hay maestros, maestras, dice la palabra que todos somos sacerdotes. Entonces todos debemos de cuidar nuestras vidas. Los sacerdotes, que eran representantes y guías del pueblo, y sin darse cuenta, podamos ponerlo de esta manera, ¿verdad? Demostraban por medio de sus ofrendas y sacrificio la vileza de su vida. Amén. Sin darse cuenta, demostraban por medio de sus ofrendas y sacrificios la vileza de sus vidas. Amén. Esto está allá en Levíticos 22 del 17 al 30. Ok. Entonces, en la degradación de sus ofrendas, ellos mostraban qué tan bajo habían llegado. Recuerde que en la ley había qué es lo que se tenía que hacer y según la capacidad, pero también tenía que ser el animal perfecto. Entonces, ellos en realidad eran los ciegos, los cojos y los enfermos. Y si llevaban a un animal enfermo, ciego o cojo, estaban representando la condición de ellos. ¿Quiere leer un poco más? Mateo 23 del 1 al 36. Entonces, ¿cómo podían entender lo que estaban haciendo? Volvamos otra vez al 6. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Le estaba diciendo el Señor, como padre, como creador de ustedes, no me han dado mi honra. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. Oiga, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Oiga, tenían una ceguera muy grande, tenían una cojera muy grande, tenían una enfermedad muy grande. Ofrecieron pan inmundo y decía, ¿qué es lo inmundo que te hemos ofrecido? Dice, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ah, oiga,
Quiere decir que cuando yo cambio mi intención y cambio lo que Dios quiere, yo vuelvo despreciable la mesa del Señor. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, era una ofensa ofrecer un animal ciego, mutilado, cojo, enfermo, etcétera. ¿Se acuerda de la ilustración que yo leí al principio, el jueves pasado, en el cual vemos a un matrimonio que estaba en una situación difícil y al final dice, mira, ¿por qué no presentamos tal? Porque la ley dice que no lo podemos matar para comer, pero ya que va a ser, ¿cómo se llama? Consumado en el fuego, pongámoslo en el sacrificio. 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Oiga, y aquí le dice, preséntalo pues a tu príncipe. Oiga, a un humano, preséntaselo a ver si a él le va a agradar. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Mire, los puso contra la pared. Bueno, si el problema, tú crees que yo soy muy exigente, el Señor, ¿verdad? Tú crees que yo soy muy exigente. Preséntalo a tu príncipe a ver si a él le agrada. A ver si es acepto lo que le llevas. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, la estrechez y miopía de su propia manera de ver y juzgar no les permitía mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y ese es un problema. Muchos de nosotros tenemos nuestra perspectiva creyendo que lo que nosotros creemos o hacemos es lo correcto, no de la perspectiva de Dios. Y entonces aquí viene algo peor. El segundo punto es una indiferencia y una profanación de los sacerdotes. Del 10 al 14. Oiga lo que dice. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mí nombre, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces aquí vemos dos puntos, y con eso vamos a ir terminando. La indiferencia y la profanación de los sacerdotes. La indiferencia es indicada por la petición de Dios de que algún voluntario cerrará las puertas del templo. ¿Para qué? Para que no se encendiera el altar en vano. Recuerde que allá en el tabernáculo de Moisés se tenía que mantener encendido todo el tiempo como figura de para primero que hubiera luz, iluminación, como figura de que el Señor es luz y que esa es permanente y no podía apagarse. Y aquí no, hay que ahorrar. Oiga, al punto habían llegado de que es de balde. ¿Cómo vamos a tener las luces encendidas en este templo? ¿Cómo va a tener las luces encendidas? ¿Es de balde la consagración en nuestras vidas? ¿Es de balde que mostremos luz en nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros la apagamos cuando nos conviene?
Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y después, el domingo, ¿verdad? Aquí venimos a encenderla, aquí a mostrar lo iluminado que somos. Sí, pero ¿y allá? Entonces, el Señor consideraba como vanos estos tales actos. La profanación y actitudes de menosprecio son reflejadas, ¿verdad? En lo que hemos leído en los versículos 12 y 13, porque dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, y esto mire qué importante, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le dice? Vosotros, los sacerdotes, lo profanáis y habéis dicho, qué cansado, qué fatigoso. ¿Qué habían traído al altar como ofrenda? Mire, dos cosas, lo robado y lo enfermo. Y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo. Ay, hermanos, definitivamente que cuando nos presentamos delante de Dios, nuestra vida, que es una ofrenda, que debe ser una ofrenda de olor grato y fragante, eso, olor grato y fragante, no algo arruinado. Las demandas divinas no son una puerta hacia el legalismo y al ritualismo como algunas personas creen. Vivir una vida de santidad, como muchos cuando se habla sobre hay que vivir una vida de santidad, muchos señalan que eso es un legalismo. Cuando uno dice, usted no puede contaminar, ¿qué quiere decir esto? Déjeme ponerle algunos ejemplos. Un ejemplo, ok. Los instrumentos. Ese piano o ese teclado, ese sintetizador, como usted quiera llamarle, que está aquí atrás. Yo no he permitido nunca que se toque algo secular, algo mundano. Entonces imagínense que viene alguien que yo no conozco o que es inconverso, alguien lo invita a la iglesia, viene y él quiere venir a tocar. ¿Sí? Él quiere venir a tocar. O viene alguien y entra ahí a la iglesia y me dice, mire, yo puedo tocar, yo quiero tocar y yo traigo no sé qué. Entonces, yo no lo conozco, no sé quién es. Pero pongamos de idea que no es cristiano. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, no, permítame. Usted no puede tocar el instrumento. ¿Por qué? Porque mire, este instrumento se ha santificado, se le ha entregado al Señor y que únicamente sirve para honrarlo a Él. ¿Cómo? Usted es un legalista. No, discúlpeme, no soy un legalista. ¿Por qué razón no soy un legalista? Porque es una demanda divina del Señor. Pero hoy, cuando se quiere hacer las cosas conforme a su palabra, y uno dice, no se puede hacer, el punto es que uno, para los demás, se vuelve un legalista. El corte de pelo. Que venga alguien y me diga, mire, yo voy a tocar ahora y que venga, ¿cómo se llama? Con un jeans, con unos tenis y blancos para que sean más. Y aparte de eso, el tenis viene todo, el jeans lo trae todo roto y tal vez con su camisita y con un gorro, no con un gorro, con un sombrero. Adentro le dice, no, permítame, no, la palabra dice que el hombre no debe de cubrir su cabeza cuando se esté orando o profetizando en el momento. No, usted es un legalista. Es que mire, lo importante es lo del corazón. Sí, pero lo del corazón internamente se muestra en lo externo. Entonces,
Estos eran sacerdotes dentro del templo y habían dejado pasar para sacar beneficio propio. Entonces, en realidad, hay una invitación a la fidelidad a todo nivel de la vida humana, a todo nivel. Y con esto termino. En esta parte del 10 al 14, Malaquías nos enseña algo, o el Señor por medio de Malaquías. Si no somos fieles en lo menos, no podremos serlo en lo más. Hermanos, hay muchas cosas que se han copiado del mundo para acá, para la iglesia. Lastimosamente, fíjese que aún dentro de las iglesias, y déjeme ser muy claro en lo que voy a decir. Muchas veces uno tiene que censurarse. Uno tiene que censurarse. Porque muchas veces uno no puede señalar algunas cosas, decir que no está de acuerdo, porque muchas veces lo puede escuchar un hermano de otra iglesia y sentirse ofendido. Pero la pregunta es, ¿cuál es el origen? ¿A dónde se dio primero? Hermanos, si yo pongo en el altar a la hora de la alabanza, sí que estamos, si yo pongo una máquina de humo, sí, una máquina de humo, yo pongo una máquina de humo y sale flash, flash, flash. ¿Dónde lo vio usted primero? A mí me han dicho de que yo soy legalista y un montón de cosas, porque una vez le dije a alguien, pero es que el reggaetón o el rap o la cumbia o la salsa cristiana no existe. No, que es el mensaje el que importa. No, discúlpeme. No es el mensaje. La letra puede ser muy buena, pero si es algo, sí, cualquiera podía ver a uno de estos que llevaba el animal tuerto, enfermo, cojo, ¿verdad? O, oiga, muchos se habían atrevido a presentar ofrenda de lo hurtado. Cualquiera podía ver, ve, está cumpliendo, ¿verdad? Está llevando ahí su ofrenda. Y el Señor dice, y ustedes sacerdotes lo permitieron. Sin santidad nadie verá a Dios. Las demandas divinas son una invitación a la fidelidad a todo nivel en la vida humana. Vamos a llegar hasta aquí y que el Señor nos ayude para a estudiar el capítulo 2 la siguiente semana. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos has permitido aprender de ti. Señor, gracias porque eres fiel, porque en gran manera, Señor, vemos tu amor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a serte fiel. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga.